Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política y para hablar de la presentación de ayer de Fernando Zavala ante el Congreso es el congresista del Partido Aprista, Mauricio Mulder. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cuántas horas has dormido? Bueno, no muchas, pero lo suficiente como para poder estar pilas nuevamente el día de hoy. Es decir, se han ido ayer a las 11 de la noche. 11:30 más o menos, 11:30. y hoy día reanudamos 9:30, ¿no? Bueno, está bien, es un ejercicio. Hay gente que dice, sí, no, literalmente. ya una vez que no sé qué. Perdón, el Parlamento está para parlamentar, para que los parlamentarios debatan. ¿Sí? Si los parlamentarios no pueden hablar, entonces ¿para qué están? Y por lo menos en las sesiones donde hay la investidura, la confianza, y además que son las primeras, entonces es bueno que se muestren todos los parlamentarios y que los que quieran. Sí, yo me refería solamente a lo breve del descanso. ¿No impactará en el rendimiento, en el discernimiento y en el humor de los que votan la sesión maratónica? No creo. Hoy día tenemos aproximadamente unos 40 parlamentarios más que van a hacer uso de la palabra. Seguramente ya la mayoría van a ser del fujimorismo. Y después los ministros que quieran hacer uso de la palabra para contestar las cosas que han escuchado también tienen derecho a hacerlo. Y después viene el voto. O sea que me imagino que a se interrumpe un momento la sesión. Sí, claro, se limita a salir, se van los ministros, se quedan solo los parlamentarios. Y ya no hay más debate, se va al voto. Se puede ir a debate la moción de confianza o no, pero ya como se ha debatido 2 días, entonces ¿qué más debate va a haber? Y probablemente se va al voto directamente, ¿no? Comparativamente con otras sesiones de investidura de un primer gabinete, ¿esta ha sido más pacífica? ¿Ha sido igual? Diría... ¿Ha sido tanto desde el punto de vista de la conducta de las distintas bancadas como desde el gobierno entrante? A ver, yo diría que por lo menos desde el punto de vista nuestro, nosotros siempre hemos votado a favor de todos los gabinetes en todos los gobiernos. En el caso de Roberto Dañino con Toledo fue el primer gabinete, en el caso obviamente de Jorge del Castillo con Alan García, en el caso de Salomón Lerner también con Ollantumala, y ahora lo vamos a hacer también con Fernando Zavala. Pero por ejemplo, yo he visto, estaba analizando la votación, el nacionalismo votó en contra de Jorge del Castillo cuando estuvo allí, o sea, de arranque. Ni siquiera Ámbar. Ni siquiera Ámbar, en contra de frente. En el caso de Salomón Lerner, él tuvo la abstención del fujimorismo y el voto favorable de todos los demás. En el caso de Dañino sí tuvo voto unánime. Pero digamos, con prescindencia de lo que ocurra con el voto, me refiero a la sesión misma, la actitud de los congresistas al escuchar el discurso y responder a lo que había dicho Zavala, y también, yo creo que en realidad el orden es inverso, en la actitud del gobierno de Zavala al exponer sus planteamientos. Bueno, la exposición de Zavala en términos políticos ha sido buena, porque además él ha tenido cortesías políticas con todas las bancadas, ha señalado los aportes que cuando alguna de esas bancadas fue gobierno hicieron al país. Y al mismo tiempo ha tenido un tono que no ha sido confrontacional, sino todo lo contrario. Se nota que Zavala sabe dónde está ubicado, en un escenario que le puede ser adverso y en el que él tiene que generar confianza. Además, el contenido de lo que ha señalado me parece que es un contenido de gobierno serio. Por eso yo enfaticé que se diferenciaba un poco de lo no muy serio que es el propio señor Pedro Pablo Kuczynski, que nos prometió una carretera a Iquitos, que prometió un tren de Ica a Huacho, y ahora no se ha mencionado. Pues entonces ya da la impresión de que lo jocoso quedó por acá, lo chistoso quedó por allá, y ahora queda un poco lo serio. Alguien me decía ayer que Zavala dice y ha dicho lo previsible, que Kuczynski dice lo imprevisible. Lo imprevisible, ¿no? Efectivamente. Entonces, nadie sabe qué cosa es lo que... Hacia dónde pueden ir sus palabras, ¿no es cierto? Pero entonces yo creo que sí va a generar, a pesar de que el fujimorismo puede haber tenido una actitud confrontacional y dura, yo creo que van a votar la confianza. Están debatiéndolo, pero cuando uno conversa con ellos se dan cuenta y le dicen, oye, tú vas a votar en contra de la confianza, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para que se vayan y entre otro y después también tengas que votar en contra y todo se desmadra. Ellos son conscientes de que tienen que contribuir con la gobernabilidad del país y me imagino que van a votar de todas maneras. Entonces, y creo que va a haber unanimidad, no creo que haya bancadas que voten en contra. Seguramente que sí. Además, por más que todas las bancadas digan nosotros no miramos las encuestas, en fin, saben que hay 80% que piensa que tendría que darse el voto de confianza
al gabinete Zavala, y entonces eso pesa. Eso pesa, y eso va a permitir que el gabinete empiece a trabajar ya en serio en las cosas que está prometiendo, y que además van a ser bien difíciles para ellos, y que además evalúen bien si van a venir a pedir facultades legislativas o no, porque ese sí va a ser otro trámite, es un poco más complicado. Yo creo que después de lo que ellos están escuchando de parte del Parlamento, probablemente ya no quieran pedir las facultades legislativas porque pueden encontrarse con una pared, y más bien van a venir con los proyectos. Y si vienen con los proyectos con carácter de urgencia, yo creo que el Congreso no va a tener ningún problema en aprobarlos, ¿no? Si tú fueras consejero de Zavala, le dirías, ve por ese camino. Yo le diría eso, que para evitar un desaire sería mejor empezar a trabajar rápidamente los proyectos, venir con los proyectos en la mano y sustentarlos cada ministro en el Pleno del Congreso y pedir el voto. ¿Tú ves todavía ganas de hacer un desaire de parte, me imagino, sobre todo la bancada fujimorista? Sí, la verdad es que yo creo que ellos están procesando de una manera bastante deplorable la derrota electoral, en el sentido de que no se les pasa todavía, ¿no? O sea, en una campaña electoral hay muertos y heridos, y tú, bueno, si tú eres de los que has perdido, tienes que tragar el sapo, pero ya en un momento que te pasa, pues las cosas, sí, tiene que pasar, me parece que fue Lourdes Alcorta que dijo, esta bancada mafiosa tiene que votar a favor. Yo no sé en qué momento le dijeron hacer pagar un peaje algo así. Yo no recuerdo que les hayan dicho bancada mafiosa, pero si es que hubo ese epíteto, obviamente, bueno, a ellos les queda eso. Bueno, había una atribución de naturaleza mafiosa al fujimorismo, así en general durante la campaña, eso sí hubo, ¿no? Pero más que nada se las etiquetó el Frente Amplio, ¿no? Yo no escuché que el señor Zavala lo hubiese hecho. No, Zavala de hecho no estuvo en la campaña. Kuczynski sí se dejó llevar, pero ya sabemos que las palabras de Kuczynski un poco como se las lleva el viento, ¿no? Entonces ellos deberían tener ese mecanismo de relatividad. Es un problema, esto no tiene que ver con la exposición de ayer, pero esto de que ya uno a 15 días de iniciado el gobierno diga, bueno, pero lo que dice el presidente, en fin, eso, ya sabemos. Que la verdad es que creo que esa va a ser la impronta de este gobierno, ¿eh? Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski va a quedar como una persona simpática, que está gobernando el país, hace sus ejercicios y sus cosas así, pero que el gobierno de verdad lo van a tener que hacer los ministros, porque yo creo que él le ha restado demasiada solemnidad a su cargo, y la gente lo va a tomar como una persona simpática, y por eso va a tener una aceptación alta, pero al final se le va a poner en las nubes, como que está él por encima de las cosas, y quienes gobiernan van a ser los ministros, porque tengo la impresión, además tú lo ves cuando conversas en todas partes, que la gente lo que quiere es que haya un nivel de gobernabilidad, y que Kuczynski, bueno, es un hombre simpático, nada más, pero que él esté detrás de la conducción como un hombre preocupado, detrás de los problemas, no. Incluso hasta en este tema de los médicos de salud, o en el caso de una persona que ha sufrido pues amputación de sus piernas, mucha gente te dice, pues, se ha adelantado, ha debido esperar un poco. Entonces parece que es demasiado reactivo, y eso sí, perdón, termina. Eso no le va a permitir, digamos, consolidarse como una persona que aparezca como que está conduciendo el país, ¿no? Pero se mete, y le corresponde, es el presidente de la República, en los temas peliagudos. Es decir, no es una persona que está reinando por encima y que deja que los ministros hagan y deshagan, que es, por ejemplo, la figura de Toledo. Toledo también existía esa impresión. Claro, por eso... que más bien el amigo elegido era Kuczynski, que era el primer ministro. Ahí sí parecía en ese momento era distinto, claro. Sí. No, Kuczynski, cuando era ministro de Economía, tenía que manejar. No se le veía haciendo bromitas y cosas, se le veía como un hombre que respondía a las preguntas precisas del ministerio de Pero este presidente, es decir, Kuczynski de presidente, por comparación con Toledo, sí dice, bueno, tía María, vamos a ver qué hacemos con tía María, y él es el que tiene aparentemente la iniciativa y la idea y quiere sacarla adelante. Pero es que el tema es que no lo aborda de una manera seria, ¿no? Como cuando se mete en el tema de Edo Herrán, entonces termina diciendo vamos a hacer una marcha al Congreso, después ya no sabe cómo salirse del tema, y terminan presentando un proyecto de ley tratando de minimizar el tema. Es decir, no lo aborda de una manera correcta. Yo creo que la comparación que tú has hecho con los primeros días de Toledo es estupenda, porque justamente era lo que pasaba con Toledo. Se levantaba tarde, no iba a Palacio, y la gente decía, no importa, que ya déjelo ahí, que gobierne el señor Añino y el gabinete, porque el señor Toledo al final cada vez que se mete termina malogrando las cosas. Hasta que más o menos empezó a aprender
pero yo recuerdo que esa era la época en que decía que fácil es gobernar, ¿no? Qué bonito es este negocio y cosas de esa índole. Yo creo que el presidente va a tener que todavía sopesar un poco dónde está sentado y ver, bueno, si va a seguir en esta tónica, ¿no? Bueno, volvamos a la presentación de Zabala de ayer. Las dos objeciones que se le han hecho, no solamente desde la bancada aprista, desde varias, son fundamentalmente que no ha hecho un deslinde o un balance de lo que fue el gobierno anterior y cómo les ha dejado la casa, y por otro lado que ha anunciado medidas pero que no ha sido, digamos, explícito en los medios cómo se podría llegar a adoptar estas metas en realidad que ha trazado. Pero el hombre tenía 2 horas para exponer, es decir, se podía hacer mucho más de lo que ha hecho en 2 horas. Es realista pedirle que haga, me imagino que hacer un balance de lo que les dejaban era 1 hora más, solo eso. A ver, quizá pudiera haber sido un poquito más generoso en cifras precisas de lo que se ha encontrado, por lo menos en las cifras más importantes en materia de lucha contra la pobreza, empleo, y las que tienen que ver con el tema educativo, de salud, etcétera. Quizá eso, pero tampoco creo que sea un tema en el que se tenga que hacer cuestión de Estado. Lo que pasa es que han habido pues interpretaciones políticas. Claro. ¿Por qué se ha abstenido de hacer un balance de qué cosa es lo que encontró? Porque si lo hubiese hecho y de manera clara y descarnada y verídica, se hubiese tenido que quedar en evidencia que el gobierno del señor Ollantumala fue un desastre. El desastre en el sentido de que recibió un país en crecimiento, con una determinada velocidad, etcétera, y todo lo frenó, solamente por pura demagogia e incapacidad. El interés de ocultar eso de ahí, no tiene ni un voto en el Congreso que pueda conseguir de esa manera. Claro, entonces, pero hay nuevamente la especulación de si le debe algo o no le debe algo, la presencia de 2 ministros, ya no es uno, sino 2 ministros que provienen directamente, hasta 3, porque mira, el ministro Saavedra es un ministro del gobierno anterior. El ministro de Vivienda, el señor Edmer Trujillo, ha sido hasta el 27 de julio funcionario de confianza. Era el segundo al mando del señor Saavedra en el Ministerio de Educación y ahora está de ministro de Vivienda. Y si tú le sumas ahí la ministra Romero, que es de Toledo, que es vinculada al señor y que era aliado del señor Ollantumala, podríamos decir que el oficialismo antiguo todavía tiene cierta presencia en el actual oficialismo. Claro, eso no es puede ser forzado, político, entiendo que pueda ser forzado. Sí. Pero también hay que entender que eso puede prestar a que algunas personas interpreten qué cosa le debe el señor Kuczynski al señor Toledo para mantener, además... Que sería una lealtad a prueba de balas, esa, digamos, que reciben una mala situación, están en su primera presentación en el Congreso, no van a obtener un voto favorable por eso, porque no tienen una sola curul. Parece suicida, pero sí. Hasta ahora yo me pregunto. Claro, el ministro Saavedra ha gastado 28 millones de soles en publicidad. Todo el mundo se llena la boca diciendo, no, pero el gobierno del señor Ollantumala aumentó el presupuesto de educación de 4 a 6 millones, al 6%. Sí, pero toda esa diferencia se fue solo en publicidad. Solo en publicidad. Ahí están todas las pruebas. Y el señor Saavedra, gozando de esa publicidad, aparece como un gran ministro cuando es un desastre como ministro, porque el sistema universitario es un desastre actualmente. No lo era antes, era malo, pero ahora es una porquería. Ahora están todas las universidades tomadas, intervenidas. La SUNEDO dice quién es rector, quién no es rector. Es un desastre el sistema público universitario. ¿Tú piensas que ha sido un desacierto conservar mantienen a ese señor de ministro? ¿Por qué razón? Eso es una cosa inexplicable. Y con todo su equipo, porque cuando entre el ministro, sí, todo el nacionalismo que está alrededor, incluso los ex asesores del señor Daniel Mora, que es el padre de todo este aquelarre que se ha hecho con el sistema universitario, están todos de asesores trabajando en el Ministerio de Educación. Entonces tú dices, ¿cuál es la deuda que le deben? Es una cosa incomprensible. Votos no han sido, no tienen congresistas. Entonces, o es simplemente un hierro pues del señor Kuczynski, que considera que bueno, en la opinión pública había la sensación, injustificada para tu opinión, de que estaba haciendo un buen trabajo el señor Saavedra. Entonces, sí, claro, es capitalizar políticamente algo del gobierno anterior. Bueno, no creo. Bueno, hay muchos ministros que se fueron también bien, pero no tienes por eso que dejarlo. Y además que no tenías tú otra persona, no tienes otra persona que esté vinculada a eso. O sea, ¿qué equipo de trabajo tienes que jalarte ministros que vienen del régimen anterior? Pero es parte de este espíritu conciliador que tú mencionabas al principio. Es decir, les ha hecho gestos a cada una de las bancadas, ha recordado algo. No, pero es que claro, esos son gestos verbales, pero sí, ya poner ministros no son gestos verbales.
verbales, pues eso es dar cuotas de poder. Claro, porque no había nadie en el Congreso presente para hacerle el gesto verbal, pero digo, es el mismo espíritu. Bueno, pero una cosa es decir, sí, durante la gestión del presidente García el Perú creció a velocidad crucero. Bueno, eso es una evidencia clara. Aunque le regaló al señor Humala el haber resuelto el tema de las fronteras, eso tampoco lo hizo el señor Humala. Fue durante su mandato que falló la Corte de la Haya, pero eso lo hizo el gobierno anterior también, el gobierno de Iván García. Entonces, ya, eso es verbal. Pero poner ministros ya es dar cuotas de poder. O sea, ¿cuál es la cuota de poder que le está dando al señor Toledo? ¿Por qué el señor Toledo tiene una ministra? ¿Por qué hay un pacto con Perú posible? No entiendo. Entonces, ¿realmente tú crees que poner esa ministra es repartirse la torta y decir, ok, y entonces en este gabinete le damos un asiento al toledismo? Pero, ¿qué? ¿No hemos tenido ya ministros toledistas? La señora Omonte no fue ministra, etcétera. No, sí, en el gobierno anterior ya, eso era claro, había un acuerdo de bancadas. En política, los gabinetes, cuando tú tienes personas que provienen de otra corriente política, es porque hay pacto, evidentemente. Y entonces no es porque te voy a jalar un ministro de tu partido, no, tu partido te tiene que autorizar. Hay pacto con el PPC también porque está... En el PPC le han dado autorización especial, pero ha tenido que reunirse el Partido Popular Cristiano para aceptar o no aceptar eso. Y se ha reunido... Eso desde la perspectiva del Partido Popular Cristiano, desde la perspectiva de Peruanos por el Cambio, es un pacto también entendido por ellos el momento en que convocan a una ministra como Marisol Si convocan a Marisol Perestello, que es del Partido Popular Cristiano, y su partido la autoriza, entonces ellos se dan cuenta que están invitando a una de otro partido, y si lo mismo ha sucedido con el señor Toledo y ha tenido el partido que aprobarlo, entonces es en la práctica ya es una colaboración con el Poder Ejecutivo y tu partido está como era, digamos, la del PPC con Acción Popular en el segundo gobierno de la UNDE. Claro, que también tenía un correlato en el Congreso. Ahí era una alianza, digamos, ya política, ¿no? Alianza APPPC que hubo en el segundo gobierno de Belaúnde. Pero en este caso es una especie de entendimiento. En todo caso lo que deja abierto es el terreno a la especulación. Sí, sin duda. Y bueno, pues entonces es normal que en un debate aparezcan ese tipo de circunstancias. Y eso muestra la debilidad del gobierno. Ninguno de los miembros del gabinete milita en el partido, ¿cómo se llama? Peruanos por el Cambio. Pero ninguno, o sea, ¿Ni siquiera Torne? Ni siquiera Torne, y eso yo lo he preguntado. Y de los 18 parlamentarios que tiene, 4 militan. Entonces, el partido de gobierno no existe. El señor Violeta le han dado la presidencia de ese partido, pero está dirigiendo aquí un cascarón, porque no hay ninguno, ni de sus congresistas ni de sus ministros militan en el partido. La otra observación que mencionábamos es la de que no fue muy explícito en la forma como van a llegar a las cifras que se han propuesto en los distintos sectores. ¿Compartes también esa...? Sí, pero la verdad es que tampoco se les puede reclamar que sean tan... insisto, en 2 horas tiene que ser bien... Exactamente, no se les puede reclamar... Bien comprensivo ¿Cómo lo van a hacer? Pero hay ciertos indicios. Por ejemplo, en lo que se refiere a desburocratizar el proceso de toma de decisiones, porque la verdad es que todos los ministros ahora son nuevos, en estos momentos deben estar yendo al Congreso, pero el lunes en la mañana van a ir a sus oficinas, se van a levantar el teléfono y van a dar cualquier orden que den, porque los ministros dan orden, ¿no? A ver, por favor, me avanza haciendo una resolución suprema para destrabar tal tema. Se van a dar cuenta que sus órdenes no se las cumplen. Nunca, nadie cumple órdenes en el Perú, porque la burocracia lo entrampa todo. Cada una de las resoluciones que emite un ministerio necesita 19 sellos. El de legal, el control interno, el de infraestructura, el secretario general, todos pasan, o sea, ese papel da 18 vueltas. Y al final, no, yo no estoy de acuerdo con esto, no firmo, ¿no? Aunque sea subalterno, disculpe, pero yo no firmo. Entonces, ¿cómo hacemos para que tú...? O sea, todo se entrampa, se van a dar cuenta de eso. Y entonces, lo que va a ocurrir es que se van a ir burocratizando sus decisiones y van a tener que sacar a punche, no sé cómo, la mayoría de sus decisiones. Entonces yo veo, cuando se tiene que destrabar esto, ellos ponen ahí, formaremos un equipo que haga el seguimiento de las trabas burocráticas en los distintos sectores para que éstas después puedan ir. Entonces yo digo, formar un equipo. O sea, como si yo soy subdirector de no sé qué cosa y viene un funcionario que me dice yo pertenezco al equipo, no sé qué, eso no está ni en la estructura del ministerio, entonces yo no tengo que atender tus órdenes, ¿quién eres? Claro. ¿No es cierto? Y la Contraloría lo mismo, o sea, tienen que ser personas imbuidas del poder y del nombramiento para que puedan ser responsables. Entonces todo eso se deshace.
Entonces tienes que promover leyes. Y aún cuando promuevas leyes, aquí ha habido la ley de simplificación administrativa que manejó Hernando de Soto, en la época tú recuerdas bien, y además tenía parámetros específicos, ¿no? Sí. Habían elementos que decía, por ejemplo, si no le contesta en un plazo determinado, se da por aceptado, cosas de esa índole. No le pueden usted pedir un papel que ya el Estado tiene, aunque sea otra entidad del Estado. Nada de eso nunca funcionó, porque el Estado, pues, o sea, se defiende a sí mismo, la burocracia se defiende a sí mismo, y termina entrampando las cosas. Ojalá que lo puedan hacer, pero no creo que con equipos lo hagan. Creo que la metodología no está clara. ¿Y entonces, piensas tú que el discurso ha estado muy cargado a ese tipo de medidas? Exactamente, se ve en varias respuestas. Formaremos equipos especiales que hagan un seguimiento en este tema. Convocaremos a las instituciones de la sociedad civil, etcétera. Bueno, está bien, pero eso al final no es, digamos, efectiva. Vas a votar tú y va a votar la bancada priista con cierto escepticismo, es decir, con la sensación, creo que has dicho que por patriotismo por patriotismo sí, y sin duda con cierto escepticismo, pero con esperanza, ¿no? Con esperanza de que lo logren hacer. Bueno, Vitocho fue mucho más escéptico que, o sea, Acción Popular que nosotros, porque dijo eso de que ustedes creen que van a estar 5 años, olvídense, ninguno de ustedes va a durar acá en el cargo, ¿no? O sea, ya les está dando por sentado que todos van a ir entrando y saliendo. Eso dicho por el congresista, creo que más periodos tiene en este momento en la representación nacional. Seguramente, ¿no? He visto pasar a varios. Ya sé cómo es, sí. No los veo a ustedes y ya entran y salen. Esto es una puerta giratoria. Pero, bueno, sin esos escepticismos vamos a darle esperanza. ¿Qué es lo que el país tiene en realidad, no? Esas encuestas y todo reflejan una realidad. Déjenlo trabajar, hay que apoyarlos, que avancen. Es una nueva generación, es un hombre joven, Zavala, y creo que hay que darle pues el respaldo que se pueda, ¿no? ¿Piensas que entonces, aparte de ustedes, por supuesto Acción Popular, a pesar de... Yo creo que va a ser unánime. ¿Unánime? Sí. Frente Amplio también. Sí. No está tratando critican, dicen que es el modelo neoliberal, etcétera, pero también están afirmando que es continuismo. Sí, continuismo neoliberal, pero la verdad es que sería pues también una especie y ahí recién de empieza el partido, político, ¿no? Una vez que tenga el voto de investidura Zavala, recién empieza, digamos, empieza todo, porque el conteo oficial, claro, el árbitro comienza a mirar el reloj. Exactamente, porque además coincide con que las comisiones ya están instaladas en el Congreso y empiezan a llamar a los ministros, empiezan a estructurarse los proyectos de ley y ya comienza el debate en serio. Y los ministros van a ir, casi todos van a desfilar por su respectiva comisión en el Congreso la próxima semana. Entonces ya empieza el jaleo, ¿no es cierto? Los temas que se van priorizando. Y esas circunstancias al final ya nos ponen en un camino, un derrotero preciso, ¿no? Ayer no mencionó Zavala la reducción de un punto del IGB. Sí, pues, o sea... eso, digamos, era político en el sentido de no abrirse en ese momento un frente, porque sabía que... Sí, pero si no lo menciona en ese discurso ya no lo puede hacer. Es lo que está por preguntarte, ¿tú crees que ya murió esa iniciativa? Ya murió. ¿Ya murió? Sí, o en todo caso la rescatarán mucho más adelante, después que digan que han evaluado, etcétera, pero por eso dije yo, o sea, aquí hubo 2 etapas, la etapa del señor Kuczynski, que nos dice una serie de cosas, y después la etapa de los que vienen a evaluar. Pero eso lo ha dicho también Torne, digamos, o sea, no es... Pero porque Kuczynski lo mencionaba en la campaña. Una inspiración así... Ya, pero digamos, claro, porque estaba obligado. Kuczynski le dice en el discurso, le dice, párese usted, ministro, usted es el que se va a tragar el 1%. Y después, 10 días después, ni una palabra. Lo mismo con la carretera Iquí. Se tragaron la propuesta. Han tenido que tragarse la propuesta porque en realidad creo que carecen de seriedad. No hay consenso, yo, por lo menos de lo que he escuchado de los economistas, en que la reducción de un punto del IGB vaya a inyectar más dinero a la economía. En realidad lo que hace es simplemente aumentar la ganancia del que está vendiendo. Así que me parece que ese tema todavía pasa para las calendas griegas, ¿no? Muy bien, en fin, hay tantos otros temas de los que podríamos hablar, seguridad era uno de ellos, pero ya nos ganó el tiempo, nos gana como siempre. El tiempo nos gana efectivamente y tú tienes que regresar al Congreso. Así es. Y acá hay un noticiero también. Muchas gracias a Mauricio. Gracias. Nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días.